Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Continuamos con estudios bíblicos con nuestro hermano Fidel García. Hoy, Hechos de los Apóstoles, estamos 4 de julio de 2023 y vamos a ver resumen capítulo 9, libro de Hechos de los Apóstoles, verso 21. Sabemos que ya ha pasado ese encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Saulo de Tarso en ese camino a Damasco. Jesús se le aparece en el camino a Damasco y diciéndole a Saulo, eh, eh, yo soy Jesús a quien tú persigues, duras cosas, te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Saulo preguntaba a quién persigue. Entonces inmediatamente luego que le da la instrucción de que este varón Ananías eh, se le es dicho que le imponga las manos a Pablo para que reciba la vista, inmediatamente él empezaba a predicar, aunque muchos de los que estaban con él no creían, estaban atónitos, dice el 21, y todos los que vivían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén e invocaban en su nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos entre los principales sacerdotes. Justamente el mismo argumento que tienen ellos ahí, de estos discípulos, también lo tenía el mismo Ananías ante Dios. Dice el verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y continuaba y confundía, perdón, a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Estamos hablando de que esa palabra que los confunde no es que no sabe explicarse, sino que realmente no es este Saulo el que perseguía a estas personas llamadas del camino y ahora está con ellos, ahora quiere decirnos realmente que este es Jesús el Cristo. Entonces, bueno, hay una confusión en ellos porque ven el cambio radical, totalmente opuesto de lo que estaba haciendo Pablo. Dice el verso 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo para matarle. Fíjate, ya no hay confusión en los judíos, sino que ya resolvieron esta eh, por decir, esta incertidumbre y ya han resuelto, ya saben lo que quieren hacer y es matar directamente a Saulo, porque todo aquel que quiera mostrar que Jesús es el Cristo va a merecer la muerte. Entonces eso era todo aquel que invocaba ese nombre, todo aquel que era perseguidor, perdón, que era seguidor, quiero decir, se encontraba en grave peligro. Por eso es que la iglesia fue esparcida también por el tema de esa gran persecución que hubo en Jerusalén. Dice el verso 24, pero sus asesanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaron las puertas de día y de noche para matarles. Entonces los discípulos, tomando por la noche, le bajaron por el muro, descolgándole por una canasta. Entonces vemos aquí como también Dios va proveyendo salvación inmediatamente a Saulo. Había una gran promesa que ya le había dicho Dios a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para que vaya a los gentiles. Y dice más adelante, cuando ya llega a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero tenía miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y estamos hablando de que es algo que quizás no puede pasar a nosotros, a veces por nuestra vida vieja, por lo que habíamos hecho antiguamente, quizás no tenemos esa credibilidad, pero eso es lo que se va a formar Pablo. Pablo se va a formar un nuevo estilo de vida y él va a demostrar con hechos que realmente ya es un discípulo verdadero de nuestro Señor. Y bueno, vemos cómo Bernabé lo toma, lo trae a los apóstoles y les habla realmente que este es un discípulo y que está valerosamente hablando en el nombre de nuestro Dios. Y dice, como dice al final del 31, que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor, edificadas porque tenían temor. Creo que es una gran enseñanza, o sea, tener el temor a Dios y igualmente saldremos edificadas. Y se asentaban fortalecidas por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermano Fidel García a continuación. Amén, mi hermano. Amén, amén. Qué bueno. Ya hemos constatado ya lo que el mismo Jesús en el capítulo 9
vio cuál era la oportunidad que tenía con, en ese momento, Saulo de Tarso, que era instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. Esto fue la finalidad que vio esto fue lo que vio el Señor Jesús, que Pablo iba a ser su instrumento escogido. Ya viendo esto, lo sucedido en el verso 32 al 43, que es el que vamos a leer ahorita, para culminar para culminar el capítulo 9, vemos nuevamente el protagonista, yo le digo al salido de Pedro. Y bueno, vamos a dar un poquito de lectura, hermanas, por favor, del 32 al 43, Leo, mi para hermano. esto, por supuesto, ya es cotidiano, ¿no? Esto ya lo hemos experimentado en capítulos anteriores, pero bueno, aquí viene otra vez Pedro a dar estas señales y prodigios. Comencemos al 32 al 43. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tarden en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio ante toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Amén, amén. Bueno, hermano, la historia está muy clara, pero vamos a hacer un poquito de paréntesis, ¿verdad? Y en muchos versículos. Por supuesto, esta historia continúa en el capítulo 10, ¿verdad? Porque es prácticamente acontecimientos donde vemos la acción del Señor a través de los instrumentos. Y aquí nuevamente Pedro es el protagonista de esta historia del capítulo 9, del 32 al 43. Por supuesto, Pedro nos da referencias acá sobre señales y prodigios que están sigue utilizando para llevar el plan de Dios y el plan de salvación eh, a los confines de la tierra. Aquí está, dice que estaban en Lida, ¿ok? Lida era una ciudad que fue asignada a la tribu de Benjamín. Estoy investigando un poco sobre este territorio, pues. Por supuesto, este territorio está ubicado al occidente en el periodo del regreso de Israel, del exilio que estaba en Babilonia. Se llama el post-exilio, esto que estaba sucediendo acá. Allí vemos
un hombre llamado Eneas. Esto nos recuerda también, este hombre llamado Eneas, en el versículo 33, halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Bueno, esto me recuerda ahorita a un joven que tenemos nosotros en la iglesia, hermano, bueno, me acontece esto y les cuento rapidito esto porque necesitamos también oración, ¿no? Oración por Víctor. No sé si hace poco les dije que el muchacho tiene cáncer de médula y no es de esta ciudad, sino de una ciudad eh, lejana de aquí del estado, ¿no? Y este muchacho está paralítico, pero no es cristiano, él ni su familia. La cristiana es una hermana que tenemos en Barcelona. Nos pidió el apoyo, por supuesto, fuimos allá al hospital y hoy en día el muchacho, bueno, no tenía cómo, dónde quedarse él y su familia para que le puedan hacer la quimioterapia y habilitamos en el local de la iglesia. Bueno, Alejandro sabe cuál es el local y muchos de los hermanos que nos han visitado. Tenemos un sitio allí donde, bueno, hemos recurrido que lo hemos adaptado para ese joven. Y ese muchacho está paralítico hace un año. Y bueno, y estos días ahorita, lo sacaron anoche para el hospital porque tenía los pulmones llenos de líquido. Entonces, bueno, se llama Víctor, hermano, pónganlo también en sus oraciones, en la oración del grupo. Y este hombre llamado Eneas, bueno, me recuerda a este muchacho que dice que ese muchacho está en cama, porque era paralítico. Y dice el 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. O sea, ya aquí hubo una orden, por supuesto el milagro que, que fue hecho a través de Pedro. ¿Okay? Eh, esta ciudad está ubicada a aproximadamente 55 kilómetros de Jerusalén. Y yo no sé si se acuerdan, esa ciudad llamada Jope, ¿no? En esa ciudad, una las ciudades era la que se recibía la madera que venía de Tiro, la madera para hacer el templo. Una costumbre de eso ahí, eso lo vemos en Josué 19, 46, 48. Vemos también esa ciudad, pues la ubicación y de dónde venía esa madera. Y era un sitio costero, era un lugar costero. Eso, que quieran escudriñar un poquito más, en el capítulo 19 de Josué aparece sobre ese nombre donde Salomón utilizaba esa madera de allí de Tiro. Dice, eso fue uno de las señales que seguía haciendo por acá. Y figúrense que es tanto así que no se ve a Saulo haciendo estas señales hoy en día. Aquí no se le ve aquí, sino que hubo un paréntesis y se habla ahora, se sigue hablando de Pedro. Pedro como el apóstol, Pedro como el que fue, el que tenía poder para hacer estas señales y prodigios. Y enseguida vemos en el verso 35, dice, y debieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. La finalidad, por supuesto, ahí la vemos. La finalidad a lo largo de lo que hemos leído en los capítulos anteriores es lo que vemos, que por las señales y prodigios todas estas personas se convertían porque veían las señales que hacían los apóstoles y por supuesto sus allegados. En el verso 36 dice, había entonces Jope, una discípula llamada Tabita, traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Oye, vemos
otra mujer, la cual murió. Dice acá que aconteció en aquellos días, enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Esto es un ritual, ¿no? Un ritual de ese lavamiento de cuando una persona fallece y la ponen en la sala, o sea, la estaban velando, algo así, ¿no? Por supuesto, hoy en día, bueno, me imagino que también sucede lo mismo, el cadáver lo lavan, o bueno, dependiendo cómo sea la muerte. Pero esta mujer murió de una forma natural. O sea, dice acá que no dice más nada, sino eso. Y en el 38 dice, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para rogarle, no tardes en venir a nosotros. O sea, aquí otra vez vemos una de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante, sobre 2 hombres, o sea, de 2 en 2. ¿Ok? Pero esta mujer murió, pero Pedro tenía el poder de resucitarla como lo hizo, por supuesto, aquí. Eh, ahí no se habla nada de lo que realizaban, ni quién lo realizaba, ni nada. No sé, ahí no se dice nada. Eso es lo que dice nada más, que murió y fue de esa manera. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Solamente, incluso eh, esto nos lleva a nosotros a pensar muchas cosas. Que sigue siendo el varón, sigue siendo un hombre el que hace esto, el que hace todas estas cosas. Y otra cosa es que hay mujeres que las toman de referencias en otras doctrinas, referencias para hacer cosas de esta índole, para hacer estas señales y prodigios. Y aquí no dice nada de esto. Aquí no dice nada de esto. ¿Ok? Y dice que fue el varón. Otra doctrina, por supuesto, no, por supuesto, puede ser una mujer. Y vemos acá en la siguiente parte del capítulo. Dice, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon, ¿qué? Todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Vemos aquí algo muy importante, no dice la pastora Dorcas, dice que Dorcas era ¿qué? Una confeccionista, una costurera, no era una pastora, no era una persona con poderes, ni con ministerios de adoctrinamiento y nada de esto. Era una mujer que ayudaba, porque aquí dice que abundaba en buenas obras y limosnas. O sea, ¿qué es lo que hacía Dorcas? Solamente ayudaba a estas mujeres viudas, las vestía, me imagino yo, ¿ok? Porque estas mujeres la lloraban, no estaba con ella. O sea, vemos la situación de lo que era Dorcas, ¿eh? No era ninguna pastora, ninguna mujer de esta. En segunda de Juan, en el verso 10 y 11, vamos a ver qué dice allí un momentico. Segunda de Juan, verso 10 y 11, capítulo que está acá. Dice de la siguiente manera. Dice, porque sí, segunda de Juan, sí, esto es. Porque el que le dice bienvenidos participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, porque no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. O sea, no es que le damos bienvenido y le digan bienvenido a todo a lo que venga de por allí. Dígame, hermano, adelante. Segundo de Juan, Fidel 10, si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que Eso, dice perdón, disculpa, bienvenido 10 y 11. Sí. participa de sus malas obras. Ese es.
Sí, ese es, ¿no? Ahí es, sí tienes razón, es que los lentes no me están ayudando ahorita. Este, entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. Dice, en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces, vemos que esto es importante, imperante, cuando vemos los apóstoles hoy en día. Lo vemos de esta manera y nosotros tenemos que ser corresponsables de esto. ¿Por qué? Porque muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu hicimos milagros. Y Jesús le dijo, fuera de aquí, será de maldad, nunca conocí. Esto hoy en día se practica mucho. Hoy en día se practica mucho. Ya esta mujer abundaba en buenas obras, como lo dice acá la palabra. Por supuesto, no eran buenas prédicas, dice aquí. No eran buenas prédicas, buenas obras. Y la obra era que ella vestía a estas mujeres. ¿Ok? Y estas mujeres la lloraban. Dice, y mostraban lo que ella hacía. Dice acá. Dice, mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando ella estaba con ella. Mano, hoy en día, yo creo que, o sea, por supuesto no es para alabar a nadie, ningún hombre ni nada, pero ¿cuándo de nosotros o cuándo los hermanos a nosotros nos han hecho algo así, pues? Oye, mira, que no haya sucedido algo y nosotros busquemos, aunque sea un aliento. No nos hemos muerto, gracias a Dios ahorita todavía no nos hemos muerto, no es pero que nosotros tengamos un aliento de alguien que con nuestras obras hemos ayudado, inclusive cuando lo deja de hacer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un hermano de la iglesia le ayudamos a través de esta buena obra y dejamos de hacer alguito? Porque realmente no podemos ayudarle en ese momento. Sencillo, hermano. Se van. Se van de la congregación, dice que ahí no hay amor, dice que no hay ayuda, dice que no. Aquí había un amor sincero en este sentido. Y cuando vieron esto lloraron, lloraron. Gálatas capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice, por favor, que lo tenga ahí a la mano? Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Ajá. Nosotros tenemos una buena obra, hermano. La buena obra de nosotros hoy en día es llevar el evangelio correcto. Y de lo contrario, ¿qué va a pasar? Si llevamos un evangelio diferente, nuestra obra está maldita. Nosotros vamos a estar allí simplificando nuestra vida. Este don que tenía Dorca, ese don de costurera, de oficio, que ayudamos, inclusive ayudan a las viudas. Ese es un ministerio de servicio, hermano. Un ministerio de servicio que nosotros hoy también, cada uno debe tener un ministerio, ¿no? Debe manejar y debe estar en un ministerio en la iglesia. Aquí vemos simplemente, hermano, cómo Pedro levantó a esta mujer físicamente. Porque después dice en el verso 39, dice, levantarse. Entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorca que Dorca hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate, como le dijo al mismo Eneas. Eneas, por supuesto, no estaba muerto, era eh, paralítico. Le dijo, levántate. Y ella abrió los ojos
y al ver a Pedro se incorporó, o sea, se paró, y él dándole la mano le levantó. Entonces llamaban a los santos y a las viudas, la presentó viva. Volvió a llamar aquí a los santos. ¿Será que invocó a San Pedro, a Juan, a San Lucas, a San Onofre? Esa es otra cosa. No. Así igual como nosotros fuimos levantados de los muertos, fuimos levantados de los muertos a través del Evangelio, predicando a Cristo, como nuestro Salvador y bautizándonos, así también fue esta mujer levantada de una muerte física. Nosotros hemos sido levantados de una muerte espiritual. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque yo vivo y vosotros también viviréis. Esta muerte nos asemeja hoy la muerte espiritual nuestra y la vida nueva en Cristo Jesús. Aquí también, verso, en el mismo verso del 40 en adelante, dice, en el 41 dice, y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas las presentó viva. Entonces fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón el curtidor, pero también estaba dando razón, estaba dando lo que él tenía, que era el poder de Dios. Y por supuesto, ¿qué hizo? Oró. ¿Y oró de qué manera? De rodillas. Y nuevamente aquí vemos la respuesta inmediata del Señor, como fue y cómo ha sido después que recibió el Espíritu Santo del día de Pentecostés. Todas las respuestas fueron inmediatas. Orando y de rodillas, humillándose delante del Señor. Humillándose delante del Señor. Esto vemos en los capítulos anteriores, el ciego nacimiento, el cojo, que estaba en la puerta del cojo de nacimiento, todo esto que está sucediendo y que ha habido sucediendo durante la historia que hemos visto hasta hoy, vemos este poder, ¿no? Este poder. Nosotros hoy tenemos el poder a través de la oración. Vemos el poder que tenemos a través de la oración y podemos nosotros a través de ese poder que nos dio Dios, de suplicarle, de humillarnos, de orar a través de esa gran herramienta que nos dio nuestro Señor. Y estábamos hablando el viernes pasado de la oración del justo, tiene poder. Y quedamos en que íbamos a hablar algo más este viernes. Y este hombre, siendo el apóstol, teniendo el poder directo, consultaba al Señor. Consultaba a Dios. Porque él podía, mira, levántate, no, pero él ya primeramente, antes de hacer eso, oraba al Señor. Oraba. Y nosotros hoy tenemos el gran poder de Dios con la oración. La oración. Y esa oración tiene que ser acompañada con fe. Esos son dos, tienen que ir fusionados. La fe, la oración. En el verso 40, ¿no? En el verso, dice ahí, en el verso 43, vemos a otro personaje aquí. Otro personaje que es Simón el Curtidor, donde se quedó muchos días, dice Simón el Curtidor. Esto, si lo analizamos de principio literal, ese era un curtidor. Voy a dejar ahí los micrófonos abiertos para que terminemos con este versículo. El que las pieles, ¿no? El que trabaja las pieles. Ajá.
Porque el curtidor de qué? De pieles. En aquel momento puede ser un curtidor de tela, un curtidor de paredes, algo así, ¿no? Pero el curtidor es un curtidor de pieles de animales. Alejandro. Y tengo un comentario aquí de MacArthur. Dice, Pedro rompió una barrera cultural al quedarse con este curtidor, ya que la ocupación era menospreciable, en el sentido de que, hablando que es tratar con animales, ¿no? Y entonces después Dios va a trabajar ese corazón en Pedro, le muestra el gran lienzo diciendo, Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Fíjate cómo una cosa va conectada con la otra. O sea, estamos hablando que Dios va Sí, ya viene. a colocar a Pedro allí por un gran motivo. No, no, y aparte de eso, hay algo que es ustedes saben que es inmundo, o sea, inmundo, eso era una suciedad muy grande. ¿Por qué? Porque trabajaban con el cuero del animal, eso era hediondo, eso era podrido, eso era un aroma que insoportable. Adelante, Alejandro y Y, Alejandro. sí, inclusive el estar presente o tú tocar un animal muerto ya te contaminaba según el Levítico. Hermanito Luis Alejandro. Y para colmo, luego, bueno, me voy a adelantar un poco y voy a usar aquí el hermano Fidel. Para colmo, más adelante lo va a llamar a la casa de un centurión romano, ¿no? O sea, y precisamente donde Simón el Curtidor, o sea, el mensaje está más que claro. Amén. Es más, y aquí dice, en el verso 5 del 10 del 5 y el 6 dice que envía pues ahora hombres a Jope, o sea que estaba ahí en la casa del Simón el Curtidor, dice aquí, haz venir a Simón, dice, el que tiene por sobrenombre Pedro, pero dice, posa en la casa de su tocayo, Simón el Curtidor, que tiene a su casa junto al mar, y él te dirá lo necesario que haga, o sea. Para eso él era no sé si esa expresión o ese dominio de la palabra, un talabartero, allá donde están ustedes, ¿cómo se llamaría esta profesión de este hombre? Porque era una profesión. Este es un talabartero, aquí en Venezuela se llama talabartero, por supuesto, aquí era artesanal, porque no tenía la parte industrial, ¿no? Era artesanal, o sea, me imagino que el cuero lo metía en agua caliente, lo pelaba, lo procesaba, le ponía me imagino que lo tiraban en tierra, estas cosas. Entonces, eso se llama aquí se llama talabartero o talabartería, ese oficio. Iván, por favor. Sí, hermano, yo quisiera rescatar por lo menos tres cositas de esa porción que hemos leído. La situación de los milagros, el poder del Espíritu Santo, la doctrina, como leo los versículos de doctrina y un evangelio equivocado. Entonces, que bien lo planteó y me parece a mí que es el centro de todo lo que aquí. En primer lugar, las manifestaciones poderosas que se dan es para eso, para predicar el evangelio. Va enfocado a esa obra. A nosotros, por ejemplo, ¿qué parte de eso nos corresponde a nosotros? ¿Por qué se dio en ese momento? ¿Cuál era el objetivo? Entonces, pero, por ejemplo, nos dice en Lucas 10, vayan y cuando manda a predicar a los 70, ¿va? Vayan, dice, dentro de las cosas, dice muchas cosas, 10 del 1 al 9, ¿va? Que está más o menos diseñado, qué cosas les dijo Jesucristo que hicieran y que no hicieran. Entonces, pero una de las cosas que me llama la atención es que dice, vayan y sanen enfermos. Entonces, ¿cómo se mira que está ahí funcionando el Espíritu Santo en otra dimensión? Más a nosotros, como lo acaba de terminar nosotros y como esto lo utilizan mucho los grupos religiosos para mentirle, para decirle que una gente se va a alentar ante hacen teatro y todo eso, ¿va? Pero nosotros sabemos que ahorita lo que nosotros podemos es orar. Si, por ejemplo, vamos a una casa, predicamos el evangelio, hay necesidad de enfermedad, oramos porque el Señor nos va
los va a escuchar. Y una de las cosas que nos garantiza es, por ejemplo, Juan 15, versículo 8, dice, y si ustedes producen fruto, pídame, o sea, que le Sí, pidamos nada más y él nos va a complacer. Pero entonces ese es el trabajo nada más, o sea, imagino yo que el tiempo de hoy no es que estemos, estamos a nosotros podemos ver, por ejemplo, la gente en ese tiempo le gustaba, pues, digamos, cuando levantó a Eneas, solo lo dijo, levántate en el poder del... Y vemos otros ejemplos, pero lo importante es que solo lo habló y lo levantó. Más nosotros hay una diferencia, nosotros vamos a orar, ¿verdad? Oramos por alguna enfermedad o alguna situación que se dé, ya sea, pero lo hacemos en base a la oración, no en el poder que ellos habían adquirido, que duró hasta el último apóstol. Señor les bendiga, hermano. sí, eso pasa y sigue habiendo apóstoles en estas doctrinas falsas, sigue habiendo apóstoles, sigue habiendo personas que quieren manipular a las personas débiles con ese poder. Y esto lo vamos a ver ahorita a continuación. Vamos a ver ahorita el capítulo 10. Este capítulo sigue siendo el protagonista, por supuesto, Pedro. Ya estaba complacido con lo que estaba haciendo, por supuesto. Entonces vamos a leer el capítulo 10 del 1 al 16. Una hermanita, por favor, para ver si nos da el tiempo necesario de escudriñar un poco sobre todo este tema, ¿no? Esto es importantísimo. Mire, yo le estaba diciendo al mismo hermano Iván, que este capítulo es controversial, este capítulo es fuerte incluso para otras doctrinas, y eso es lo que ellos manifiestan, ¿no? Manifiestan varios bautismos, manifiestan que el Espíritu Santo no obra de esta manera, que el bautismo para perdón de pecados no está aquí en este momento, sino el bautismo de otra manera, hay varios bautismos. Entonces, esto es bueno que nos lo analicemos y que lo que podamos aportar, hermano, es bueno para cada uno de nosotros, porque realmente es controversial este capítulo. Es uno de los capítulos más controversiales que tiene hecho. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar desde el versículo 1 al 16 y a leerlo, por favor. Hermano, ¿puedo leer? La Sí, hermanita, adelante. la mamá de la hermana Tiziana, a ella le gusta leer. Qué lindo. Amén, Léale. hermana, gracias. Pedro y Cornelio. Ujú. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta,
y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Amén. ya, Ahí, amén, hasta el 16, hermano. amén, hermano. Amén. Muy bueno. Bueno, vamos esto es una secuencia de este capítulo. Incluso si vemos el tiempo del capítulo, del final del capítulo 9 al capítulo 10 es algo que seguía. ¿Por qué? Porque vimos que dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cuando vemos esta palabra Cesarea, nos vamos al capítulo anterior también y vemos por dónde, quién pasó por ahí. En el capítulo 9, verso 30, dice que cuando supieron esto, los hermanos llevaron a Pablo hasta Cesarea. O sea, Pablo había pasado por ahí ya, pero no sé si fue de pasadita y después se lo llevaron a Tarso, se quedó algún tiempito ahí. No se sabe todavía aquí, ¿no? Pero algo tenía que haber escuchado todas estas personas que estaban en Cesarea sobre lo que había acontecido. ¿Ok? Por supuesto, vamos a ver cuál era las características de Cornelio, qué es lo que hacía. Vamos a ver un poquito sobre este hombre. Cornelio era un oficial romano, man. Un oficial romano centurión, dice, que fue un centurión. Estamos hablando del argot militar. En aquel tiempo, un centurión era el máximo responsable de la milicia del Imperio Romano. Investigando un poco, la palabra centurión era una palabra compuesta que manejaba un grupo de 100 hombres. 100 hombres. ¿Ok? En una unidad, un pelotón o una compañía. Aquí dice que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Mucho, yo no sé, yo me acuerdo cuando leí este versículo, cuando decía compañía, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Oye, Alejandro, ¿qué se te viene a la mente cuando leías este versículo así literalmente? Una empresa, ¿no? Una Una empresa. empresa, ¿verdad? No, pero el término A mí, yo militar es también, una oye, compañía. Claro. claro, yo decía, bueno, están en Roma, dije yo, bueno, una compañía, la italiana, bueno, debe ser una compañía de producción, alguna cosa de esta, ¿no? Pero cuando vamos al argot militar, es toda una compañía, es un pelotón, pero cuando dice la italiana era porque aproximadamente de los 100 tenía un 30 o un 40% de italianos que vivían en esa zona. Por eso que se llamaba la italiana, eso lo investigué un poco. No era una empresa, era una unidad, inclusive, si vamos al argot militar, vemos hoy en día que los componentes armadas, lo que es la parte de la Marina, aquí en Venezuela, Armada, Marina, Guardia Nacional, son 4 componentes. Aquí inclusive entre los componentes hay una subdivisión que tú puedes decir, mira, bueno, en lo que es el ejército, bueno, hay infantes de marina, infantes de no sé qué, misilísticos, estas cosas. Aquí también había esto. Estas personas que eran la compañía, la unidad de arquería.
era específicamente una unidad de arquería, eran arqueros. O sea, eran arco y flecha. En aquel momento se usaba eso. ¿Okay? Cornelio, investigando también un poco, Cornelio era un judío patriótico. ¿Por qué no era un judío real? Porque no era un hombre circuncidado. No era circuncidado. Por eso es que era un incircunciso en aquel momento. Era un incircunciso. Son las características principales que pude analizar un poco sobre Cornelio. Y por eso es que este capítulo, con este capítulo, lo identificamos como el día de Pentecostés. O sea, esto se identifica como muchos, lo identificamos como el día de Pentecostés de los gentiles. No sé si alguno ha escuchado esto, ¿no? Como el día de Pentecostés de los gentiles, porque sucedió lo mismo que sucedió el día de Pentecostés en Hechos 2. Cuando vemos Hechos 2, esto es lo que vamos a leer la próxima semana. Si no da, vamos a leer y vamos a analizar. Es lo mismito que sucedió el día de Pentecostés en Hechos 2. Se recibió poder, hubo algo muy particular allí, pero vamos a analizar un poco todos estos versículos hasta el 16. Porque tiene mucha tela. Y como estábamos diciendo ahorita, Alejandro, lo de la compañía, nosotros leemos y lo principal que nos viene a nosotros es una compañía de una empresa. Y es una compañía, o sea, cuando vemos una compañía militar, un pelotón militar. Centurión es una persona que manejaba, eran pelotones de 100 personas. Y la italiana es porque tenía un porcentaje muy alto de italianos que vivían en ese entonces. Vemos el verso 2. Dice, piadoso y temeroso de Dios, dice, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Dice, y oraba a Dios siempre. No, aquí vemos una característica de un creyente, una persona que creía, bueno, que existe un Dios, pues, y que la cultura que él manifestaba y que veía tradicionalmente era que existía un poder o un Dios supremo. Yo me acuerdo, y esto me lleva muchas veces a que nosotros venimos de allí, la mayoría de nosotros venimos de allí. No todos hemos nacido en un hogar cristiano, como hay muchos de nuestros hijos que han nacido en la iglesia de Cristo, que han visto una sola doctrina. Nosotros no, por supuesto, esto nos lleva a nosotros a pensar dos cosas, que hay personas que dicen, y yo veo a Cornelio, que era un hombre que creía en Dios, pero no le creía a Dios. Creía en Dios, porque su familia lo enseñaba, y qué es lo que enseñaban en los hogares judíos. La Biblia, enseñaban el Pentateuco, enseñaban la ley, y por supuesto enseñaban que existía un Dios, y un Dios que había que adorarle, un Dios que hizo en aquel tiempo señales del cielo, un Dios que se manifestaba de una u otra manera. Esto también lo traemos a colación hoy. Dice muchos creer en Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que debemos creer en Dios o creerle a Dios? La Biblia dice que debemos creerle a Dios. Santiago 2:19. Por favor, quien tenga lo lee. Y Génesis 15:5-6. Están esos dos que dice claramente. Desde el principio, Génesis 15:5 y 6,
Dice, Santiago en el Nuevo Testamento también lo dice. Vamos a leerlo, por favor. ¿Quién lo lee? Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ajá. Esto también pasa. Los demonios creían en qué? Creían en Dios. Pero ¿qué dice Génesis 15? Y temblaban. Y aquí este hombre dice que el hombre ¿qué? Era piadoso y temeroso de Dios. Los demonios temían de Dios. Por eso es que no debe haber una condición, sino creerle a Dios. Y esto lo vamos a ver ahorita, en nuestro lugar, en nuestra forma, como nosotros veíamos antes, o como muchos a veces están confundidos y ven a Dios, y creen en Dios, y no le creen a Dios. ¿Qué dice Génesis 15, 5 y 6? Amén. Dice la palabra de Dios, y se lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Ahí está Abraham, hermano. Ya le había dado la promesa, le había dicho ya, pero eso creerle a Dios es importante. Es importante. A Cornelio lo veo como la condición que cuando yo era católico, hermano. Yo no sé si ustedes fueron católicos o fueron pentecostales o fueron testigos de Jehová o fueron otras doctrinas, pero yo fui católico, hermano. Con convicción y devoción. Yo fui católico. Y me acuerdo que yo estaba como Pablo, ciego, hermano. Ciego. Hasta que el mismo Dios, a través de su palabra, utilizó, hermano, a un hombre que me llevó a la verdad y cayeron como escamas de mis ojos. Así estaba este hombre, temeroso de Dios. Y esa condición la veo. Porque aquí vemos un hombre que tenía una convicción y devoción ¿a qué? Al judaísmo. Él no creía en la fe, él no creía en Jesucristo. Él era incluso, yo me acuerdo lo que hacía este hombre. Yo daba limosna a la iglesia católica. Cuando nosotros daba también limosna, hermano, a la iglesia católica. Íbamos los domingos y poníamos allí y tomábamos, si no estábamos muy pecadores, muy, hacíamos la filita ahí para meternos la hostia, ¿no? Y a lo mejor nos pasábamos por confesionario y rezábamos 3 Padres Nuestros y Ave María, y ahí se nos acabaron los pecados y podíamos entrar allá. Era un ritual, era una forma. Esto lo veo yo de esta manera, ¿no? Y me acuerda, a Cornelio me acuerda mi situación cuando yo estaba en el catolicismo. Adelante, hermano Iván. Se puede ver ahí, hermano, esa parte cuando dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Entonces, primero hay que decir que era un gentil, ¿verdad? Que no era una persona que se había convertido, porque muchas personas recuerden que no eran judíos, pero se habían convertido al judaísmo, ¿va? Esta persona era, sí, porque se había circuncidado. Pero esta persona se ve que no. Entonces, pero lo que se puede observar es que él sabía mucho de la ley. La parte morales, lo que decía Dios, se lo sabía, pues sabía. Y mire qué bonito, porque la fe que tenía Cornelio la compartía toda su familia. Eran temerosos de Dios. Y cuando uno lo analiza, dije que daban muchas limonas. Hay que también analizar ver en contexto. Él está prácticamente en un contexto judío.
Esa Lo acabo de persona decir. era generoso, caritativo con los judíos pobres. O sea, mire cómo está sirviendo al pueblo de Dios. Y me imagino yo que una persona que cuando es generoso, que ayudaba con sus recursos. No era que él iba a una iglesia, no, él ayudaba. Entonces demostraba amor al prójimo, respeto al pueblo de Dios. O sea, Pero tú fíjese por sabes, dónde viene. hermano Iván, ¿tú sabes por qué no iba al templo? ¿Sabes por qué no iba al templo? Porque no estaba convertido al judaísmo. Porque Pero acuérdate que no dejaban entrar, no dejaban entrar. sí, Ahí no podía entrar ningún sí, hombre que es no fuese también judío eso. y hecho judío, porque acuérdate que los judíos se hacían, no es que eran los nacidos, sino que también así se hacían. ¿A través de qué? A través de la señal de la circuncisión. Lo dice Pero, todo lo. pero lo que a mí me gusta es ver el contexto del respeto por el pueblo Ujú, elegido de Dios, porque también ahí estaba dentro de ese pueblo, lo único que ha cambiado. Pero también me gustaba mucho, también dije que oraba a Dios siempre, ¿sí? ujú, ujú. Fíjate bien. Ahora entonces, ahora sin cesar. Entonces, ¿qué es lo que Ajá. hacía? Tener una relación personal con Dios, que todos debemos de tenerla. Entonces, demostraba pues una demostración de dependencia, confianza en Dios. Entonces se fija cómo hay características que lo acercan tanto a Dios, pero que está cerca. O sea, claro que si lo vamos a ver, todavía no es una persona que se puede salvar, sino que Dios lo escucha, porque vamos a ver más adelante qué es lo que tuvo que hacer. Que Dios les bendiga, hermano. Sí, sí. Amén. ¿Alguien más quiere agregar algo en estos dos versículos? Ok, continuamos. Vemos algo muy peculiar, hermano. Y yo que es lo que quiero hacer énfasis, ¿no? Que lo que él creía, era que creía en Dios. Todavía realmente no había creído a Dios, ¿eh? Como dice su Hermanito, palabra. Dime, hermano. dos cositas dijiste hace ratito de creerle en Ujú. Dios y no lo entendí ese tu hermanito, si me puedes un poquito más aclarar ese tema, cuál es tu idea. Ok. Mucho, eh, en el mundo, o sea, cuando yo les llevo a mi parte personal, cuando yo estaba en la iglesia católica, yo creía en Dios, porque me lo asomaba, me decía que había un poder divino, me decían que había que hacer esto, hacer lo otro. Pero realmente la palabra dice que debemos creerle a Dios. Creer en Dios es el que nos conduce a creer en algo. Pero realmente tu relación íntima con Dios te lleva a creerle a Dios. O sea, no es que porque te dicen por tradición. ¿Qué pasaba con Cornelio? Cornelio creía en Dios porque conocía el judaísmo y que todo eran tradiciones. Vemos ahora cuando nosotros creemos realmente a Dios, cuando nos convertimos, hermano, cuando lo conocemos, cuando lo conocemos. Porque yo le puedo decir, mira, hermano, yo creo en usted, pero usted me cree a mí. O sea, esa palabra creo en Dios y creo a Dios es diferente. Es diferente. Yo no sé si me explico. Dime, Alejandro. Hermano, lo que yo entiendo que usted trata de decir es que creer a Dios es más específico. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo un mecánico, ya implico que es un hombre, ¿no? Cualquier hombre es un hombre, pero al decir yo mecánico, ya implico que es un hombre. Creer a Dios ya implica creer a Dios, en Dios, pero es más restrictivo. Es decir, si tú crees a Dios, crees en Dios también. Sí, lo que quiero es que nosotros, de boca hacia afuera, cuando tú le crees a una persona es porque lo conoces. Tú le crees a, es porque lo conoces. No es por transferencia. Yo era católico por transferencia, porque mi familia, mi mamá, mi abuela, mi abuelito, me decía que había un Dios, pero no lo conocía. Cuando conocemos a Jesús, por eso es que, aquí Cornelio no conocía a Jesús. Es lo que quiero llevar. Cuando va a ser el proceso ahorita,
realmente sí va a creerle a Dios, porque va a conocer a Jesús. Va a conocer a Jesús. No creía, creía en un Dios que, bueno, que le habían nombrado, que lo habían llevado por tradición, que lo habían aceptado. Inclusive habían hecho, él hacía obras y dice que daba limosna, porque eso le enseñaron que era bueno ser misericordioso y esta cosa. Pero cuando vemos, él dice que él y su casa, dice aquí toda su casa, porque eso es igual que yo diga, mira, hay que creer. Y mis hijos ninguno cree. Él le decía a sus hijos que existe un Dios, que existe un Dios. Pero la condición de creerle a Dios y creer en Dios, hay una diferencia. Incluso, yo no sé si muchos de ustedes han visto personas que dan, personas muy económicamente muy estables y dan limosna o dan ayudas. Y bueno, sí, yo creo en Dios, pero yo prefiero dar ayuda que ir por iglesia. Yo prefiero ayudar incluso, vemos a los 24 de diciembre, los días del niño, van a los hospitales y llevan un San Nicolás y llevan un Santa Claus y reparten juguetes una vez al año. Eso también veo que esto ocurre. Ayudan a los pobres, van y hacen una sopa en una comunidad. Aquí hacen mucho esto. Hacen una sopa en una comunidad, le dan comida a la gente una sola vez al año. Porque me fue bien y dándole gracias a Dios, bueno, yo voy a darle un poco de lo que me dio a toda esta gente pobre. Es lo que yo quiero decir. Pero realmente, cuando conocemos a Dios, sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Este hombre conocía de Dios por medio de la escritura, por medio de los antepasados, pero realmente no conocía, no tenía una relación íntima con Dios. Él oraba. Yo rezaba antes, hermano. Yo me acuerdo, yo rezaba. Y yo me hincaba, y yo iba, mire, y yo te digo una cosa, hasta cuando una vez, yo le iba a decir que una anécdota rapidito, un muchacho, 15, 16 años, hasta compré una rifa una vez, y era tanto, que fui y le prendí una velita para ganarme la rifa, hermano. Y es tanto, que no me la gané, pero llegó el número era el 32, me acuerdo ahorita, pero eran dos loterías que había, y salió por la otra. Imagínense ustedes, era tanto la fe que tenía que iba a ganar, que bueno, que estuve casi cerca de ganarme esa Hermano rifa. Fidel, Dígame, hermano. bueno, yo creo que yo creo que la Biblia también nos ayuda a diferenciar un poquito. Por ejemplo, hay una forma, el hecho de creer en Dios, lo más importante que no es suficiente para ser salvo. Pues incluso los demonios, dice, creen en Dios y tiemblan, Santiago 2:19. Ahora, creer a Dios es lo que nos hace justos delante de Él, pues somos declarados sus hijos, que más adelantito esto es lo que va a pasar, porque Él al tener un cambio y cumplió, por ejemplo, Romanos 5:1, Gálatas 3:26. Esas son claves que no las tenía anteriormente, no las tenía Cornelio, pero que ahorita a partir de ahí va a empezar a tener ahí donde se fundamenta para que no sea una nueva criatura. Así es. Y, hermano Víctor, ¿usted entendió lo que le expliqué o todavía falta allí algo? Ahora sí, hermanito, o sea, creer en Dios es obedecer a Dios lo que te dice, ¿no es cierto? O sea, y tú dices, te hace entender que hay muchos que creen en Dios y por eso ayuda a la gente, compra regalitos, pero no se bautiza. A eso te entiendo, ¿no? O sea, creer en Dios ¿qué es lo que va a ocurrir ahorita? A bautizarse, aceptar lo que Él dice y hacer las cosas en tu vida lo que Él te dice. Eso es creer en Dios. Lo otro, puedes decir, yo soy bonito, yo creo en Dios, amo a Dios, mira, yo doy apoyo a las iglesias, pero si no te has bautizado, no estás aceptando a Dios. Eso es lo que quiero entenderte, hermano. Sí, realmente él no lo conocía, inclusive aquí no lo conocía. Él a lo mejor escuchó de un Jesús, pero ahí todavía en el versículo 2 no lo conocía. Y lo vamos a ver más adelante. No lo conocía, por eso es que era un hombre de esta índole. Y por eso es que yo me pongo en ese yo, pues. ¿Cómo oraba él? Yo me acuerdo que yo oro, yo rezo,
Yo rezaba antes, hermano. Mire, yo me arrodillaba y rezaba. Y por eso que le pongo ese ejemplito ahí que hacía cuando los muchachos que me iban a ganar una rifa. Y le pedía a Dios, Señor, gana. Dios, ayúdame a ganar la rifa y le prendí la velita. Eso me llevó aquí, ¿no? Y así era yo, hermano. O sea, sabía que existía Dios. Sabía que existía Dios y bueno, y era creyente en ese Dios que, bueno, que me lo ponían como una, ¿cómo se llama? Una estatua y esas cosas, visible, pero le creemos al Dios invisible, hermano Alejandro. Sí, eso es exactamente igual que Saulo de Tarso. Él estaba convencido de que el que la secta de los seguidores de Jesús era una abominación, eso eran en contra del Padre Dios, de Jehová. Y él estaba determinado a eliminarlos, meterlos en la cárcel. O sea, era realmente una convicción y nosotros quizás nos dieron ciertas convicciones en nuestra niñez, nuestra juventud, por tradiciones familiares y creíamos que eso era lo correcto, hasta que nos mostraron el verdadero camino, una conversión igual que la del apóstol Pablo. Amén, amén. Lo dije al principio. Y vemos que, bueno, que te aseguro, o sea, que Pablo pasó por ahí, tuvo que haber dejado alguito en esa ciudad, porque pasó, no creo que no haya ni siquiera abierto la boca. Pablo estaba rigurosamente convencido de que los versículos que leímos anteriores, vemos que Pablo llevaba la palabra de Dios. La Una llevaba. orientación, hermanito. Y, Un comentario. dígame, hermano. Por ejemplo, hay una hermana que ora conmigo en las mañanas y es muy cumplidora en el tiempo de oración, ¿ya? Todavía no quiere bautizarse, ya, pero yo ¿qué le digo? Ya, bueno, lo que haces es bien, orar a Dios, porque Dios es de todos y te va a escuchar, ¿no? Porque anteriormente le habían dicho de que en la iglesia de Cristo, porque nos visitó, que le habían dicho, no te bautizas, vienes en vano. Pues así, textual, le habían dicho, no, pero lo que trato de decirles de que no, tú ora y depende de Dios, le digo, no, depende de Dios, tú ora, ten fe en Dios y Dios, te va a ayudar en tus necesidades, ¿no? Pero sí le aclaro que otra cosa es la salvación. Ya, el que se bautiza ya tiene la salvación. Pero como Dios es de todos, le digo, también tú escucha tu oración. ¿Es correcto, hermano? ¿Alguien quiere responder? Bueno, primeramente tenemos que saber quién tiene acceso al lugar santísimo y quién no tiene acceso al lugar santísimo. O sea, cómo yo puedo acceder al lugar donde está, figurativamente estoy hablando, para irnos a la parte espiritual. O sea, figurativamente en el Antiguo Testamento, ¿quién tenía acceso al lugar santísimo donde está el arca y las tablas de la ley? Un sacerdote, aquel que era elegido por Dios. Ahora, si nosotros queremos entrar en el altar de Dios, en este caso espiritual, nosotros realmente tenemos que ser un templo primeramente, como para tener un lugar donde adorar, y ese templo somos nosotros. Tenemos que ser el sacerdocio para poder administrar tal templo, de que nosotros somos administradores de nuestro propio templo. Entonces tiene que haber sacerdote, tiene que haber templo, tiene que haber un Dios. Entonces, claro, si está solamente Dios, pero no hay templo y no hay sacerdote, ¿cómo elevamos una oración a Dios? Entonces hay elementos que deben estar presentes. Por eso es que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en el medio de vosotros. O sea, es una promesa vertical como el sol, como la luna, como la tierra. Es algo inamovible, es algo tangible, es algo como las estrellas del mar que leyó en Génesis, como la descendencia de Abraham. Entonces estamos hablando de que el yo aseverar que la oración de un incrédulo llegue a la presencia de Dios es irme más allá de lo que está escrito. Es como yo decir, si alguien que ha muerto, que voy a poner el caso muy, muy de nosotros, se congregaba con nosotros una hermana de 21 años, no es hermana, una amiga, porque no se bautizó, de 21 años, ella muere y ella asistía a la congregación, nunca se bautizó. Y toda su familia me pregunta dónde está ella. Y yo le respondía, no tengo los ojos de Dios, no soy el juez,
pero lo que puedo decir es que yo voy a pedir por ella en oración para que Dios tenga misericordia y compasión. Y si Él la quiere, la va a llevar al paraíso, pero es determinación de Dios, no mía. Ahora, la Biblia que dice que está en el infierno. Hermano, eso es la palabra de Dios. Es vertical, es transparente y a veces duele, a veces lastima, pero el decir la verdad a veces es mejor que tratar de disimularla, porque a veces pensamos que si decimos a la persona que no se bautizó y ya partió a los familiares, que ya no cumplió el plan de salvación y lo que dice la Biblia es que está en muerte eterna y va a sufrir la segunda muerte, quizá eso lastimaría mucho al familiar, pero esas son razones de porque sus hermanos también se bautizaron actualmente y son razones hay que seguir diciendo la verdad. Me refiero con amor, con paciencia, con mucha sazón de palabras. Tampoco vamos a ser malos, malvados en nuestra expresión, ¿no? Sino con mucho amor, con mucha sutileza y con mucha confianza. O sea, realmente, hermano, esto es algo muy serio. Mira lo que dice la Biblia, Sí. no lo voy a decir yo. O sea, acercarme en el momento del gran dolor de una pérdida de una muchacha de 21 años y yo hasta con lágrimas les decía, yo no quiero que ustedes sufran esto. Esto es un ejemplo para esta familia. No sigan el camino de que sea demasiado tarde para servir a Dios. O sea, esas cosas me pasaron a mí en Madrid, hermano. Bendiciones. Amén. Hay que ver la palabra, hay que ver, hermano Víctor, algo Sí, hermano, gracias, hermanito. Gracias, hermanito. sobre la justificación. Bueno, sí, ¿No? gracias, hermanito. Me despido, mañana continuamos, hermanito. Gracias por todo. Sobre la justificación. Y una de las cosas que vemos es que ¿quién justifica? ¿Cuándo somos justificados? ¿Ok? ¿Cuándo somos justificados? Y cuando vemos la oración del justo, es porque esa oración del justo es porque ya ha sido justificado, valga la redundancia. Entonces, eso es una de las partes que quiso Alejandro decir sobre esta oración, ¿no? O sea, ¿cómo llega? Porque si no, entonces estamos siendo un poco ambiguos cuando predicamos de estas cosas. Eh, yo, yo quiero, bueno, vamos a terminar con este versículo. Creo que estamos en hora, Alejandro, todavía nos queda todavía un poquito. Hermano Fidel, Adelante, hermano. sí, es que lo que pasa es que esta persona, el ejemplo que pone el hermano, son personas que eso fue lo que recibieron de doctrina. Y esa es una doctrina, por ejemplo, de la Asamblea de Dios, que dice, incluso ponga la mano en el televisor y levante y usted ya es salvo, pues, o sea, Sí. eso es lo, Tradición. sí, es lo mismito cuando usted explicaba que era católico, es lo mismo. Entonces ahí tienen que haber los cambios, los mismitos que hacía Cornelio, pues. Y la otra parte que es importante, lo que se discutió anteriormente, ellos creen con suficiente con creer, ya son salvos. Por eso es que esta persona no, o sea, no ha hecho el cambio, especialmente de conocer bien la palabra. Así se puede concluir con esto. Dios le bendiga, hermano. Sí, eso es importante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque realmente cuando nosotros estamos convencidos de que no de lo que no hemos conocido, de ese Dios desconocido, que es Jesucristo, nosotros no solo lo que habíamos escuchado hablar de él, inclusive lo habíamos visto en una cruz guindado, e inclusive hacíamos rituales, nos persinábamos, nos arrodillábamos y besábamos el pedacito de, de cemento o de arcilla, ¿no? Pero realmente Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? No hay excusa. Esa es una de las cosas que debemos aprender. Y de esta manera
Por eso es que realmente Cornelio, cuando oraba, cuando oraba, cuando Cornelio oraba, estaba en una convicción de que, bueno, que para él y lo que le enseñaron estaba bien. Incluso cuando vemos aquí, vamos otra vez acá al 3. Vamos ahí al verso 3. Dice que oraba a Dios siempre. Cuando oraba a Dios siempre, en la última parte del versículo 2, era porque ¿cuándo lo hacían los judíos? Fíjate que si vemos un poquito más adelante, dice en el verso 3, dice, y vio claramente una visión como a la hora novena del día. O sea, él estaba orando como oraban los judíos. Los judíos oraban a la hora novena del día. 3 de la tarde, era una reunión, o sea, oraban allí, o sea, eso era lo que hacía. Y dice, y vio claramente una visión. Eso lo hacían en el templo de Jerusalén, hermano. Vamos allá a Éxodo 29, 38 al 42 rapidito. Y creo que ahí lo vamos a tener que dejar, ¿no? Éxodo, desde que es tanto así, hermanos, que que pensaba que iba a llegar hasta el 16, pero no. Éxodo 29. Del 38 al 42. Éxodo 29, del 38 al 42. Dice, es esto lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Y si ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de la efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Dice, y la libración de la cuarta parte de un oí de vino. Ofrecerás otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme las ofrendas de la mañana, conforme a su libación con olor grato, ofrenda encendida. Ellos hacían esto, un ritual. Esto es lo que estaba haciendo Cornelio, el ritual de la oración. Ritual que estaba una conducta aprendida, por supuesto que creía en Dios. Y vemos claramente que eran las 3 de la tarde, en ese momento vio una visión y que un ángel de Dios, una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y lo llamó por su nombre. Lo llamó por su nombre. Y él respondió simplemente mirándole fijamente. Vamos a dejarlo hasta acá, hermano. Ahí hasta ahorita en el verso 3. La semana que viene continuaremos del verso 4 en adelante. Vamos a dejar los micrófonos abiertos si alguien quiere opinar sobre lo que hemos estudiado hasta hoy. Adelante, hermano Luis Alejandro. Sí, nos quedamos cortos de tiempo porque este tema es apasionante. Como decía el hermano Fidel, este es el Pentecostés de los gentiles, ¿no? Si vemos el escrito de Hechos, es como la entrada de los gentiles en la historia bíblica, ¿no? Recordando un poco cuando Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 6 lo dice directamente, que los gentiles eran coherederos, ¿no? Y eso era un problema para los judíos de la época. De hecho, toda la epístola a los Gálatas trata sobre los judaizantes, ¿no? Que estaban tratando de obligar a los ya gentiles cristianos a primero ser judíos para luego ser cristianos, ¿no? Entonces es un tema, pues que en sí da para mucho, es un tema que es muy, muy controvertido para la iglesia de la época, que fue difícil. De hecho, más adelante vamos a ver cómo dice que cuando terminó Pedro de hablar,
muchos de los judíos que estaban allí se quedaron atónitos porque para ellos no era fácil entenderlo, ¿no? Entonces, obviamente es un tema que da mucho, yo diría que para varias sesiones, para varias clases, porque es interesante entender eso, ¿no? Muchas gracias. Amén. ¿Alguien más? Sí, hay momentos en la palabra de Dios, ¿no? Que, que nos va a ir enseñando, ¿no? Y esa, la parte de Eneas, ¿no? Que ya fue curado, tenía 8 años en cama, era paralítico, y Pedro le dijo a Eneas, Jesucristo te sana, o sea, levántate, haz tu cama, o sea, estamos hablando de que estamos viendo un momento que jamás se habían visto, que nadie, ningún hombre había hecho tal cosa. Estamos viendo que el único que se había postrado encima de la hija de la viuda de Sarepta, estamos hablando que ese fue Elías. Elías sí se acostó y oró a Jehová, y el niño resucitó, efectivamente, pero hablando que fue el varón que hizo que se parara la lluvia por 3 años. Estamos hablando que el apóstol Pedro, los apóstoles, el poder que Jesús le está dando a ellos es un poder tan grande como el que tenía el profeta Elías. Inclusive, eh, em, también observamos cómo ese momento en que Dorcas resucita, ¿no? Y cuántos judíos no estuvieran pensando en el profeta Elías en ese momento, pensando en lo que había hecho ese momento con la viuda de Sarepta, porque realmente eh, Jehová también había levantado de los muertos en el Antiguo Testamento, pero ahora están viendo para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que crean y tengan vida, como dice el Evangelio de Juan, este, ha hecho estas grandes señales y ahora las está haciendo a través del Espíritu Santo. Qué maravilloso. Gracias, hermanito. Para agregar algo más, Alejandro, a mí me llama mucho la atención el 9:15, todavía, porque aquí sería como romper el molde, ¿no? De lo que Jesús había dicho aquí. Dice, instrumento es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, era el que iba a llevar por eso que dicen que Pablo era el apóstol de los gentiles. Pero ¿quién tuvo la apertura aquí? Aquí vemos la apertura sobre Pedro, que fue quien es, es el mismo Jesús le dijo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, la apertura de Cristo fue Pedro. Pedro no Hermano fue el Fidel, apóstol de los gentiles. Adelante, Para que hermano. no se contradiga, para que no se contradiga la escritura en ningún momento. O sea, Pedro tenía las llaves del reino. Estamos hablando que él iba a abrir la puerta del reino, de los cielos. Estamos hablando que eso es algo que, que se va, nunca la Biblia, ningún pasaje se contradice. Efectivamente, no iba a abrir la puerta del reino el apóstol Pablo. Lo iba a hacer al quien se le dijo, el apóstol Pedro. Hermano Iván. solo, solo quería comentar un poquito que, por ejemplo, porque aquí yo siento yo que lo que el hermano preguntó, no sé si quedó bien contestado, pero me parece que estaba refiriendo que si una persona sin ser bautizada era oída por Dios. Y aquí podemos ver un poquito que cómo funciona el Espíritu Santo. Por ejemplo, nos vamos a Juan 16, dice que el Espíritu Santo convence de pecado al mundo. O sea, está la función del Espíritu Santo, a que hace esa obra en la persona. O sea, por ejemplo, vamos a una persona, pues eh, yo siempre tengo algo, pero clarito en mi mente, que yo no debo ni hablar a una persona si no he orado antes, porque eso es lo que nos da la apertura para que pueda obrar el Espíritu Santo en la persona, porque sí se va a ver manifestaciones. Por ejemplo, vamos a tener gente que nos va a recibir y tienen características piadosas como la de, o sea, son gente de paz.
por ejemplo, como le dijo Jesucristo en Lucas, si te recibe, es un hogar de paz, y si no te reciben, pues entonces nosotros podemos ver esa parte si se puede ver ahí, pero no más por ejemplo, pero querer mantener engañada a una persona que se va a salvar, y es peligroso. Por ejemplo, una persona puede ir a la iglesia, incluso puede tomar la cena, dar ofrenda, pero si no hace el proceso que llega al bautismo de arrepentimiento y todo lo que tiene que hacer, se va a quedar, no se va a poder salvar. Acuérdate, Iván, Sería como que engañarla. si la persona hace eso sin conocimiento, es como que si tomara y comiera para sí. O sea, eso es lo que dice la palabra. Sin el conocimiento, por supuesto, toma y come para sí, dice la palabra. O sea, por eso es que cuando vayamos a enseñar, tenemos que enseñar sobre la oración, tenemos que enseñar la oración del justo, tenemos que hablarle de esto, mira, o sea, no es que a lo mejor, bueno, mira, yo no te puedo decir que no te escuche. Yo no te puedo decir eso. Yo no te puedo decir que después que vas para el infierno, yo no te puedo decir eso. Porque la misericordia de Dios es grandísima. O sea, puede ser que Dios pero la palabra de Dios es justa, es clara. Bueno, Sí, no podemos ejercer juicio, no somos jueces y Dios es el dueño de todas sus decisiones. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que aquel que no crea en Jesús y no es bautizado es condenado. Ese es el texto que yo leí, hermano, con un dolor en mi corazón tremendo, bro, tremendo. Y con mucho respeto a la familia y bueno, Roberto Linares sabe de lo que estoy hablando. Y creo que Luis Alejandro también, los hermanos de Madrid. Pero, pero a la final se comprende, pero no hay que dejar de hacerlo, porque si no hay temor, se apartan de Dios. Hermano, por ejemplo, esa parte que hace Cornelio ahí, dice, a la hora novena, o sea, hacía igualito lo que hacían los judíos. Se Sí, ponía a orar como estaban. Entonces, eso estaba haciendo una invitación, pero eso no le fue suficiente para que él se salvara. Entonces, luego viene el ángel y empieza a aclarar la situación. así es, hermanito. ¿Algo más que añadir, Fidel? instrumento escogido, hermano. Instrumento Amén, escogido somos para amén, bro. toda la gloria de Dios. Nosotros no podemos ser opositores a lo que dice su palabra. Somos ser hacedores de ella. Amén, Continuaremos hermanito. la semana que viene, hermano querido. Amén, varón. Bueno, vamos a detener aquí la grabación, vamos a